donde vivía el pueblo soviético, donde vivían las familias jóvenes, donde vivían los estudiantes o los ancianos, donde vivían los obreros y campesinos. Hoy aprenderá cómo el Estado soviético proporcionó viviendas gratuitas para todos sus ciudadanos. Miren a esta joven pareja, hoy tienen un feliz día. Se casaron. Son simples trabajadores, trabajan en la fábrica, allí se conocieron, se enamoraron y decidieron formar una familia. Y muy pronto recibirán un apartamento separado, que les será proporcionado por la fábrica donde trabajan. Absolutamente todos los ciudadanos de la URSS, inmediatamente después de la revolución y hasta el colapso de la URSS, tenían un techo garantizado sobre sus cabezas. Nadie, ni una sola persona se quedó sin hogar. Ni un hombre, ni una mujer, ni un anciano, ni un niño, ni un discapacitado, ni siquiera un preso. Sí, al comienzo de la formación del Estado soviético, las condiciones de vida eran muy modestas. Por ejemplo, en muchas casas no había agua corriente ni alcantarillado. Inmediatamente después de la revolución, la mayoría de los pueblos no tenían electricidad. Por lo tanto, la electrificación del país fue la tarea más importante del gobierno soviético. Contaré cómo se llevó a cabo la electrificación en un país enorme y subdesarrollado en un futuro cercano en uno de los vídeos. Allí también aprenderás qué es una bombilla de Illich, así que asegúrese de suscríbete, dale like y toca la campanita, y seguimos adelante. La construcción de viviendas en la URSS ha sido una de las áreas más importantes a lo largo de la historia del país. Solo en los primeros 20 años del poder soviético, se construyeron tantos edificios residenciales como ya existían en todas las ciudades de Rusia antes de la revolución. Cuando colapsó la Unión Soviética, la gran mayoría de los soviéticos vivían en apartamentos cómodos y separados. Esta estadística lo demuestra. No existía tal cosa como la falta de vivienda en la URSS. Absolutamente todas las personas tenían derecho a la vivienda, este derecho estaba consagrado en la Constitución de la URSS. Sin embargo, hay que decir lo siguiente. Casi todo el parque de viviendas pertenecía al Estado. Solo un pequeño número de casas en el campo eran de propiedad privada. Básicamente, estas eran casas antiguas construidas antes de la revolución o casas que los aldeanos construyeron por su cuenta. Sin embargo, no había muchas de esas casas, porque era mucho más fácil y rápido obtener viviendas del Estado. Pero, ¿y si quieres mudarte a otra ciudad? ¿Qué hacer si cambias de trabajo? O tal vez te divorciaste y formaste una nueva familia. ¿Y cómo traspasar pisos y casas por herencia? En la época soviética, la gente rara vez se mudaba de una ciudad a otra. Básicamente, todos encontraron su lugar de residencia en su juventud. Muy a menudo, los jóvenes por distribución después de graduarse del instituto se fueron a otras ciudades o repúblicas. Las familias militares también viajaban mucho por todo el país, por regla general, estas familias cambiaban su lugar de residencia cada 4 o 5 años. Tal era la política del Estado. Los militares no tenían que quedarse en un lugar por mucho tiempo, tenían que conocer bien el vasto país, adaptarse a diferentes zonas climáticas. En uno de los videos, te contaré cómo vivían las familias militares, así que asegúrate de suscribirte al canal. Aquí aprenderás muchas cosas interesantes sobre la vida en el primer país socialista de una persona que nació y creció en la URSS. Entonces, la mayoría de las personas en la URSS vivió toda su vida en la misma ciudad e incluso trabajó toda su vida en la misma empresa. La estabilidad es lo que distinguió a la URSS de la Rusia moderna. El ciudadano soviético estaba seguro de que la empresa donde trabajaba no cerraría, no quebraría, que nadie lo despediría. Sabía que las condiciones de trabajo mejorarían y cuanto más tiempo trabajara en esta empresa, más beneficios y oportunidades tendría. Tal fue la política del Estado soviético y la política interna de las empresas. En la URSS, durante todo el periodo de su existencia, siempre hubo escasez de trabajadores. Se construyó una gran cantidad de fábricas y varias empresas en el país, pero a menudo no había suficientes trabajadores. Por lo tanto, las empresas trataban a los trabajadores con mucho cuidado.
Intentaron brindarles la máxima comodidad para que el empleado no se fuera a otro trabajo. Por lo tanto, estas empresas construyeron edificios residenciales, jardines de infancia, complejos deportivos, parques, etc. Hicieron todo lo posible para mantener a la gente en un solo lugar para no darse de baja. Sin embargo, a veces surgieron situaciones en las que una persona necesitaba mudarse a otra ciudad o incluso a otra república. Había dos opciones para resolver este problema. Primero, simplemente devuelva el apartamento al Estado y obtenga uno nuevo en un lugar nuevo. Pero era posible intercambiar piso con otra persona que quisiera mudarse a tu ciudad. Para esto, la gente se anunciaba en el periódico. Después de encontrar una opción adecuada, simplemente volvieron a registrar estos apartamentos para otros inquilinos. Una persona solo podía tener un lugar de residencia. Puede ser un apartamento o una casa. La dirección del lugar de residencia se indicó en el pasaporte. Esto se llamó propiska. El registro significaba que una persona tiene derecho a vivir en una dirección determinada. Pero además del lugar de residencia principal, un ciudadano de la URSS podría tener, por ejemplo, una casa en un pueblo o una dacha. No estaba prohibido por la ley. Te diré qué son las dachas en uno de los vídeos. Muchos extranjeros se sorprenden mucho cuando se enteran de que todos los ciudadanos de la URSS tenían derecho a recibir un terreno gratis y construir una casa de campo en él. Así que si estás interesado, asegúrate de suscribirte al canal. Los apartamentos en los que vivía la gente a menudo se heredaban. Esto sucedía si los hijos o nietos del ciudadano también estaban registrados en este apartamento. Nadie ha tomado apartamentos de personas y los ha desalojado por la fuerza. Esto solo podría suceder por una decisión judicial, por ejemplo, en caso de divorcio. Asimismo, se privó de vivienda a una persona en caso de prestar servicios en lugares de detención. Sin embargo, tras su salida de prisión, volvió a recibir el derecho a recibir vivienda. Los estudiantes tenían derecho a vivir en Общежитие mientras duraban sus estudios. ¿Qué es un Общежитие? Lo contaré un poco más, así que asegúrese de ver este vídeo hasta el final. ¿Cuáles eran los apartamentos en los que vivían los soviéticos? En diferentes años de existencia de la URSS, las condiciones de vida de las personas eran diferentes. A medida que el país se desarrollaba, las condiciones de vida mejoraron. Y ahora hablaremos de las últimas décadas de existencia de la URSS en 70-80 años. Todas las viviendas se dividieron en dos tipos, individuales y compartidas. La vivienda individual incluía apartamentos y casas individuales. La vivienda compartida son apartamentos comunales y общежитиes. En la década de 80, la gran mayoría de los ciudadanos soviéticos vivían en viviendas individuales. Los residentes urbanos vivían en apartamentos, mientras que los residentes rurales vivían en casas. Los apartamentos estaban ubicados en grandes edificios de apartamentos. Son estas casas las que actualmente constituyen el principal parque de viviendas tanto de Rusia como de otras antiguas repúblicas soviéticas. Eran pequeños apartamentos, que constaban de 1 a 4 habitaciones, rara vez más de 4. El apartamento tenía baño, aseo y cocina. Estos apartamentos se planificaron de acuerdo con proyectos estándar, en los que el diseño se pensó hasta el más mínimo detalle. Por regla general había una cocina pequeña, de 6 a 12 metros. Un cuarto grande con un área de unos 20 metros. Este era el cuarto central donde se reunía toda la familia. En los apartamentos de una habitación, esta habitación era la única. En la URSS y en la Rusia moderna. Cuando dicen, por ejemplo, un apartamento de 2 habitaciones, no se refieren a la cantidad de dormitorios, sino a la cantidad total de habitaciones. Con la excepción de la cocina y otras habitaciones y pasillos especiales. Por lo tanto, un apartamento de una habitación es un apartamento con una habitación, una cocina y un baño. Los dormitorios también eran pequeños, con un promedio de 12 a 15 metros. Baño de unos 4 metros cuadrados. El área total de un apartamento de una habitación era de aproximadamente 35 metros. Hoy, muchos opositores al sistema socialista critican la vivienda soviética. Dicen que en la URSS había apartamentos muy pequeños e incómodos. Sí,
Esto puede ser cierto, pero en la Rusia moderna, la construcción de viviendas de clase supereconómica está ganando popularidad, donde el área de un apartamento de una habitación puede ser de solo 23-25 metros. Y hoy la mayoría de los rusos no pueden comprar apartamentos grandes y cómodos. Las viviendas en las que ahora vive la mayor parte de la población rusa se construyeron en la URSS. Sí, la URSS no construyó una gran mansión para cada familia. Pero al mismo tiempo, absolutamente todas las familias tenían derecho a recibir un apartamento pequeño pero acogedor con todas las comodidades. La mayoría de los apartamentos tenían todas las comodidades comunes. Todos los apartamentos ya han sido reformados. El nuevo apartamento siempre contó con cañerías, lavabos, bañera y cocina a gas o eléctrica. Agua fría y caliente, alcantarillado, calefacción central, gas, electricidad. En algunas casas, se proporcionó un vertedero de basura. Además, se instaló una radio con cable en los apartamentos. Esta norma se introdujo después de la guerra para poder informar rápidamente a la población sobre emergencias. La radio tenía su propia red y funcionaba incluso en caso de corte de energía. Como regla general, los edificios de apartamentos estaban equipados con una antena de televisión colectiva, que se instalaba en el techo de la casa. En el campo, la vivienda era muy asequible. Especialistas con estudios superiores, maestros, médicos, ingenieros, mecánicos, agrónomos, veterinarios, etc. fueron recibidos con especial cariño en los pueblos. La granja colectiva inmediatamente asignó la mejor casa a tal especialista. Las casas residenciales en las áreas rurales generalmente fueron construidas por las fuerzas de las granjas colectivas y las granjas estatales. Y por lo general, estas casas tenían un área más grande que los apartamentos de la ciudad. Además, los residentes de estas casas podrían hacer ampliaciones, aumentando la superficie habitable total. Sin embargo, estas casas no siempre tenían todas las comodidades, muchas veces en tales casas no había alcantarillado ni agua corriente. Por lo tanto, por supuesto, la vivienda urbana fue más valorada en la URSS. Ahora pasemos a la vivienda común, ¿qué es? Y voy a empezar con un apartamento comunal. Un apartamento comunal es un apartamento muy grande que pertenecía a una persona rica antes de la revolución. Este apartamento tiene muchas habitaciones separadas. Pero después de la revolución hubo una gran escasez de viviendas, ya que hubo la necesidad de reubicar a un gran número de trabajadores en condiciones normales de vida. Antes de la revolución, la mayoría de los trabajadores vivían en cuarteles, sótanos. Estas eran condiciones terribles, falta de servicios públicos y condiciones insalubres. Por lo tanto, el gobierno soviético comenzó a instalar trabajadores en grandes apartamentos de antiguos terratenientes. Por lo general, a una familia se le asignaba una habitación en dicho apartamento. Como resultado, varias familias vivían en el mismo apartamento, compartiendo cocina y baño. Especialmente el gobierno soviético no construyó tales apartamentos. Todos los apartamentos comunales fueron construidos antes de la revolución. A veces, los opositores a la URSS cuentan historias aterradoras sobre cómo los soviéticos vivían en apartamentos comunales. Sí. Existían apartamentos comunales en la URSS, especialmente había muchos de esos apartamentos en las grandes ciudades, Moscú o Leningrado. Pero el porcentaje de los que vivían en esos apartamentos era solo del 8%. Básicamente, se trataba de personas que no querían abandonar la capital, sino que esperaban recibir del Estado un departamento separado en Moscú o Leningrado. Nadie los obligó a vivir en tales condiciones, en cualquier momento podían irse a una ciudad más pequeña y conseguir un apartamento más grande, incluso se puede decir más, estas personas podrían conseguir un apartamento en Moscú, pero no en el centro histórico, sino en las afueras. Pero lo rechazaron, porque querían vivir en el mismo centro de la capital. Mucha gente quería vivir en la capital, sobre todo en el centro. Pero las partes centrales de Moscú y Leningrado tenían edificios densos y objetos de importancia histórica, por lo que era muy difícil producir un desarrollo residencial moderno en el centro de estas ciudades. Por lo tanto, a las personas se les ofrecieron otras opciones, pero no todos estuvieron de acuerdo con esto. Fue bastante fácil y rápido obtener un apartamento grande en nuevas ciudades, por ejemplo,
en las ciudades de Siberia, en grandes obras de construcción estatales, en pequeñas ciudades de todo el país. Por ejemplo, mis padres consiguieron un apartamento de una habitación tan pronto como se casaron. Cuando nació mi hermano menor, recibimos un apartamento de 3 habitaciones, y cuando nació mi hermana, recibimos un apartamento grande de 4 habitaciones con un diseño mejorado. Vivíamos en un pequeño pueblo de Kazajistán. El Obshchezhitye se construyó según el principio de un apartamento comunal, pero inicialmente se planeó teniendo en cuenta el hecho de que en él vivirá una gran cantidad de personas. El Obshchezhitye es una estructura de pasillo o bloque, en la que hay habitaciones separadas y salas especiales para cocinar, duchas, lavaderos, salas de limpieza y otras salas técnicas. A diferencia de los apartamentos comunes, donde las salas técnicas son pequeñas, ya que están diseñadas para una familia, el Obshchezhitye cuenta con amplias cocinas, duchas, etc. Los Obshchezhitye son de 2 tipos: familiares y de estudiantes. Los estudiantes viven en Obshchezityes de estudiantes durante la duración de sus estudios y vienen de otra ciudad o campo. En Obshchezityes familiares han vivido en su mayoría personas solitarias a pesar de que el Obshchezhitye se llama familiar. Lo más difícil para conseguir un apartamento fue para personas solteras, ya que la familia, especialmente aquellas con niños, siempre ha sido una prioridad para el Estado y las familias con niños recibieron un apartamento en primer lugar. Pero también sucedió que en el Obshchezhitye vivían familias. Esto fue principalmente en las grandes ciudades debido a la falta de viviendas separadas. La afluencia de personas a las ciudades era muy fuerte, por lo que muchas veces las empresas constructoras no podían hacer frente a la construcción. En conclusión, me gustaría decir lo siguiente. Sí. La vivienda masiva en la URSS no eran palacios. Pero al mismo tiempo, ni una sola persona se quedó sin techo. Absolutamente todas las personas tenían su propio rinconcito donde podían venir, entrar en calor y relajarse. El porcentaje de personas que vivían en viviendas compartidas era muy bajo. Y si tomamos este porcentaje en cualquiera de los países, las personas que viven en las peores condiciones, entonces la mayoría de estas personas estarían felices si tuvieran la oportunidad de vivir en Obshchezityes o apartamentos comunales soviéticos. Por ejemplo, el porcentaje de personas sin hogar en Alemania o Francia alcanza el 5%. Permítanme recordarles que en la URSS no había ninguna persona sin hogar. ¿Y cuántas personas en el mundo viven en barrios marginales, en cajas de cartón debajo de un puente, sin electricidad y agua limpia? Es posible reírse de las condiciones en la URSS, cuando en todo el mundo observamos la actitud hacia una persona como un animal, que en cualquier momento simplemente puede ser expulsado a la calle. Cada año mejoraban las condiciones de vida de las personas en la URSS. El Estado hizo todo lo posible para que la gente se sintiera cómoda. Pero al mismo tiempo, muchas personas fuera de la URSS no entienden y hacen la pregunta con razón. Pero si todo iba tan bien en la URSS, ¿por qué colapsó? Pero este es otro tema de conversación y muy pronto se lanzará un vídeo sobre esto. Así que asegúrese de suscribirse al canal. Aquí escuchará sobre el verdadero estado de las cosas. Y no propaganda ni información dispersa. Y para terminar, te haré una pregunta que te ayudará a derribar el estúpido estereotipo de que la URSS era un mal país y por lo tanto se vino abajo. Y te preguntaré. Si una persona murió a una edad temprana, ¿significa esto que era una mala persona? ¿Significa esto que esta persona no podría convertirse en un gran científico o atleta, médico o maestro?